José Soto Chica ha escrito Esquilona, reina de Hispania. Para quien no ha tenido el placer de leerlo y aún no se puede responder esta pregunta, ¿por qué Esquilona y qué tiene este personaje de especial? Pues Esquilona porque me ayuda a contar una historia que paradójicamente es muy mal conocida por nuestros compatriotas, que es la historia verdadera de la conquista de la Hispania visigoda por los musulmanes. ¿Por qué? Porque Esquilona es una mujer entre dos mundos, una mujer que supo pasar del mundo visigodo, era reina de los visigodos con don Rodrigo, al nuevo mundo, al mundo de Al-Ándalus, porque fue esposa también del primer valí, del primer gobernador de Al-Ándalus, Al-Tarastí. Entonces es una mujer entre dos mundos, entre dos culturas, y cuando yo me tropecé con ella, que yo me tropecé con ella como historiador, estaba preparando un libro de historia de los visigodos, y claro, yo me preguntaba por qué aquella mujer aparecía en una crónica contemporánea, de alguien que vivió el tiempo que a ella le tocó vivir, y aunque habían pasado 5 años desde que el reino visigodo cayó, aunque habían pasado 5 años desde que el rey visigodo Rodrigo había muerto en batalla, sin embargo a ella se la seguía llamando reina de Hispania. Aquí estuvo aquella mujer que cayó el reino, que cayó el rey, pero no cayó ella. Esquilona tiene, digamos, el encanto de descubrir a la mujer en la historia, en una época en la que la mujer pues está como borrada de la documentación, ¿no? No, esto es lo llevo diciendo todo el día. Esto es un lugar común que repetimos continuamente, pero la mujer ha sido borrada de la historia recientemente. Si uno vas a las crónicas, si vas a las historias de la época, por ejemplo a Gregorio de Tours, de en el siglo VI, ¿no? Lo que uno descubre es que la mujer ha estado, como no podía ser de otra manera, siempre muy presente en la política, en la cultura, en la ciencia. Otras cosas que con el tiempo nos empeñáramos en olvidarnos. Por lo tanto, yo lo que hago es reivindicar precisamente ese papel de la mujer en la historia, que es un papel que siempre tuvo, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, Bosvinta, a la mayoría no nos va a sonar, ¿verdad? Sin embargo, fue una reina de 2 reyes visigodos, que fue una de las personalidades políticas más importantes, no de Hispania, sino de todo el Mediterráneo. Si digo Brunequilda, estoy hablando de una de las reinas de Francia más importantes, era visigoda. Si digo Batlo, estoy hablando de la primera mujer que después suscribieron un documento oficial en nuestra historia en 589. Una mujer esclava que llegó a ser reina de los visigodos. Puedo seguir así durante horas, hablándote de científicas en la Edad Media, de profesoras en la universidad en la Edad Media, de historiadoras en la Edad Media, de políticas, de guerreras en la Edad Media. Y sin embargo todo eso ha sido borrado, pero no en los documentos de la época, sino en un pasado mucho más reciente. La novela empieza en el año 711, un año clave, y que sería el comienzo de nuestras páginas de historia, ¿verdad? Sí, es un año clave, yo creo que condiciona toda nuestra historia. Realmente la Edad Media en Hispania comienza en 711. Ahí se produce un cambio de paradigma. Los visigodos no dejaron de ser otra cosa que la continuación de Roma. En contra de lo que mucha gente cree, los visigodos llegaron totalmente romanizados a la península ibérica. Recogen el legado de Roma y lo continúan. La llegada de Islam es un cambio bastante fuerte. Recogen mucho de lo que había, por supuesto, pero también traen muchas cosas nuevas. Por lo tanto, digamos que ese año marca un cambio en nuestra historia, ¿no? Determina la Edad Media, y la Edad Media evidentemente ha determinado el resto de nuestra historia. Una novela que explica bien los movimientos en el tablero político y territorial de aquella península ibérica. Sabemos nuestra historia porque yo leyendo la novela me ha dado la sensación de que se tiende mucho a politizar la historia y a veces con gran desconocimiento. Sí, es una pena y continuamente lo digo, yo sé que clamo en el desierto, ¿vale? Pero mi obligación como historiador es decir que la política tiene que estar fuera del pasado. La política es presente y debe de serlo, pero no puede apoderarse del pasado, no puede convertir el pasado en campo de lucha política. El pasado nos pertenece a todos y no podemos proyectar ideologías de nuestro tiempo al pasado. No podemos exigirle al pasado que sea como nosotros. De la misma manera que no podemos exigirle a nuestros abuelos que se comporten como nosotros, ¿verdad? Pues eso es lo que yo reivindico, por favor. Dejen de politizar el pasado. La historia no les pertenece a la política. Habla de las crónicas de mozárabes del 754 para la documentación. Estos son, una novela
que son un reto para el escritor o la escritora o un regalo. Para el escritor es un regalo, para el historiador era un reto, porque yo no dejo de ser historiador cuando escribo novelas. Por lo tanto, mis novelas están muy pegadas a la historia. Los hechos fundamentales son 100% históricos. La reconstrucción de los paisajes, de las batallas, de los vestidos, todo eso es historia. Pero evidentemente es un regalo también, porque la historia muchas veces no nos da lo que nosotros también queremos. ¿Y qué queremos? Saber cómo sentían, cómo amaban, cómo odiaban. Y eso solo te lo puede dar la novela, ¿no? Y entonces ahí tiene el reto el escritor. El escritor que continúa al historiador y dice, bueno, ahora quiero convertir a Girona en un ser vivo, porque lo fue. Y quiero rescatarla y que sea algo más que una crónica, no que una línea en una crónica. Y entonces ahí el escritor pues se esfuerza y trata de entender cómo amaba a una mujer del siglo VIII o cómo una mujer del siglo VIII podía hacer política. La gente habla, José, maravillas de Juego de Tronos, cuando nosotros hemos tenido nuestro propio Juego de Tronos hispánico. No tenemos dragones, pero tenemos magia, porque aquí en la novela la magia también es importante y aparte, sí, yo estoy convencido de que nosotros creo que somos un poco donde se han inspirado Juego de Tronos. Juego de Tronos, lo decía un compañero tuyo, Fernando, Juego de Tronos es un barbulario comparado con el mundo visigodo. Es decir, no nos podemos hacer ni una idea de la cantidad de conjuras, de lo complejas que eran esas conjuras, de las luchas políticas despiadadas, de cómo la traición formaba parte de la vida cotidiana, ¿no? El asesinato, la guerra de envenenamiento, la magia, la hechicería, todo eso está en nuestra historia y fue real, al contrario que Juego de Tronos, fue real, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, conoce a fondo la historia de Rodrigo, de Visita, de Filona, de Abdelazid, de Musa y Tariq, pues lo que está viendo precisamente es un Juego de Tronos superlativo, pero con el atractivo de que fue real. Y la magia estaba ahí. ¿Por qué? Porque la gente creía en ella. Cuando en la novela yo traslado hechizos, que hace por ejemplo un Jacquín, cuando hablo de objetos mágicos como la mesa de Salomón, cuando por ejemplo aparece una pócima, todo eso es historia, lo he sacado de los libros de la época, lo he sacado de las fuentes de la época. Ellos creían que la magia actuaba y formaba parte de esas conjuras, de esas luchas políticas, de esas batallas. Y una novela donde me es imposible hablar de buenos y malos, ¿no? Porque todos son protagonistas de sus propias circunstancias. Somos jueces injustos casi 1300 años después. Y muy bueno lo que dices, muy bueno. Porque si algo me ha enseñado a mí la vida, precisamente es que la gente es mucho más complicada que ese maniqueísmo de buenos y malos, ¿verdad? De blanco y negro, ¿no? La vida real, y aquello fue vida real, aunque sea 1300 años de nosotros, es compleja, es complicada. La gente muchas veces toma decisiones no porque quiera, sino porque se ve obligada por circunstancias, ¿no? Y muchas veces desde nuestra posición del presente, ¿no? Un poco endiosada a veces, creemos que somos mejores que los que fueron, juzgamos y sentenciamos a gente que tenía maneras de ver el mundo muy diferentes a las nuestras, ¿no? A mí me hace mucha gracia, voy a ser políticamente incorrecto, cuando se dice, por ejemplo, es que Colón era esclavista. Permíteme el exabrupto. ¿Qué coño querías que fuera un señor del siglo XV? Es que el pasado forma parte de nuestra identidad, pero como la identidad se construye poco a poco, tenemos que entender que aunque son muy parecidos a nosotros, también son muy diferentes. Por lo tanto, juzgar a alguien con valores y con vivencias tan difíciles y tan diferentes a las nuestras me parece un poco pretencioso por nuestra parte. Esto me lleva a enlazar la siguiente pregunta, y es poner un punto de atención sobre las distintas personas que campan por esta novela. Porque otro aspecto que nos enseña la Girona Reina de Hispania es la multiculturalidad, la pluralidad de los personajes que campan por esta novela, ¿no? Creo que nosotros, por nuestras circunstancias, y volvemos a lo de juzgar 1300 años después, hemos estado acostumbrados a ver raro a alguien que sea chino o negro por nuestra calle, y eso hace 1300 años era normal, pero que convivieran gente de distintas religiones. Sí. Muy bien traído, ¿eh? Me encanta eso que dices, porque digamos que nuestro pasado reciente ha sido la excepción. Es decir, si uno visitaba la España de 1940, pues vería un país muy homogéneo culturalmente hablando, ¿verdad?
Pero digamos que esta ha sido la excepción en nuestra historia. España ha sido siempre un cruce de caminos, un cruce de culturas. Lo bonito de nuestra historia es que probablemente la historia más compleja, y no exagero, del mundo antiguo, es decir, de Europa, África y Asia. Es una historia compleja porque es un lugar de encuentro y de encontronazo, porque a mí no me gusta tampoco idealizar el pasado, ¿no? El pasado fue violento, el pasado fue complejo, fue complicado, pero también fue mestizaje, también fue un lugar donde un árabe, un franco, un visigodo o un romano de Oriente, un comerciante de Siria, por ejemplo, se podían encontrar aquí, en Sevilla, que en aquella época, en 711, era también un gran puerto de comercio mundial. Y por estas calles, en el año 711, pues paseaban, vivían, comerciaban, trabajaban y sufrían pues gente que había nacido en Grecia o en Egipto, y no estoy exagerando, o en África, o en Italia, o en lo que hoy es Francia. Al final, aunque Esquilona sea la protagonista y quien da nombre y título a la obra, hablamos de una novela coral. ¿Algún personaje a destacar? Yo, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención Don Julián y Biopas, ¿no? Creo que son dos personajes de Biopas es, digamos, creo que el tapado de la historia, ¿no? Poco se habla de él. Sí, que habla poco de él y se habla mal porque no se lee continuo el latín de la Crónica Mozara de 754, porque si acudes a una traducción vas a ver que a Opas lo presentan como traidor. Pero si te vas al texto original latino, ese traidor, que lo fue, también es un hombre que se juega la vida porque otros se salven en Toledo, ¿no? Para que no caigan en manos de Musa, ¿no? Entonces es un personaje que a mí me pareció muy atractivo por eso, ¿no? Por lo que hemos dicho antes, porque el mismo que puede ser un día un traidor, otro día puede ser un héroe, ¿no? Y eso a mí me parece muy interesante, ¿no? Como perfil psicológico de un personaje. Y lo mismo ocurre con Julián. Julián es un superviviente. Es un noble bizantino, un noble romano en Seccha, en lo que hoy es Ceuta, pues que se ve abandonado por el imperio, que tiene que pactar por los godos, que luego se ve en la disyuntiva de tener que pactar por los árabes, de cambiar continuamente de campo para sobrevivir. Y luego hay otros personajes, por ejemplo, que es lo contrario, que no se someten, ¿no? Por ejemplo, Pelayo. Pelayo es el rebelde, el que no se somete, el que siempre está dispuesto a combatir. Claro, son perfiles de personas muy distintas, muy diferentes, que es como es el mundo real, ¿no? De esto está hecho con gente muy distinta, muy diversa. Conquistadores, pero unos conquistadores permisivos y que facilitaron, digamos, los matrimonios mixtos, ¿no? No se puede decir que en ese aspecto se debe de mirar de otra manera a esos conquistadores, ¿no? Sí, los conquistadores siempre, por sistemas, son pocos. Que aquí a la península ibérica, probablemente a lo largo de toda la Edad Media no entraron más de 50.000 árabes y 200.000 bereberes. Es un porcentaje muy pequeño en relación con los 5 o 6 millones de habitantes que había aquí en Hispania, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que esta gente cuando llega aquí conquista, sí, y la conquista es violenta, pero son pocos. Si quieren gobernar, tienen que llegar a acuerdos con los conquistados, que son la mayoría. Y eso, pues, abrió una nueva senda, una senda de mestizaje, de acuerdo, ¿no? Que tampoco fue ideal, Es decir, que yo siempre digo lo mismo, es decir, las cosas eran más complejas, ¿no? De lo que creemos, ¿no? Pero sí es cierto que muchos nobles árabes terminaron casándose con nobles visigodas. Por ejemplo, aquí en Sevilla tenéis a Sara la Goda, que no la recuerda nadie, pero que era nieta del rey Bitiza, y que un buen día, cuando la quieren privar de su herencia, pues arman un barco aquí, en este río, en el Guadalquivir, y se planta en Damasco. Se planta en Gaza y luego en Damasco para entrevistarse con el califa y conseguir de él que se respeten sus derechos, y que luego va a ser amiga de Abderramán I y que se va a casar con un noble árabe. Pues eso ocurrió muchas veces, y por lo tanto, digamos que desde el minuto uno hubo matrimonio, hubo acuerdo, hubo integración, igual que también hubo violencia y opresión, ¿no? Porque la realidad es así. La manera de narrar, José, es épica, casi poética. Para mí creo que en novelas como esta es fundamental. ¿Cuesta cambiar el chip de divulgador a narrador? Me cuesta en cuanto a que cuando soy historiador, yo soy un historiador muy estricto con las fuentes, es decir, yo no voy más allá de lo que me cuentan las fuentes. Cuando soy novelista sí puedo ir un poco más allá, me puedo permitir el lujo de imaginar, ¿no? Pero en cuanto al tono, no, porque
Para mí, la historia, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La historia o es interesante o no es historia. ¿En qué sentido? En que muchas veces la convertimos, como dicen, o como decían muchos de mis alumnos, en un plomo. Y no, la historia es vida, y la vida o es interesante por necesidad, como digo yo, ¿no? Entonces, una historia como esta, la de la conquista de Hispania, la del surgimiento de Al-Ándalus y el reino de Asturias, oye, o le pones un tono épico o estás traicionándola porque fue épica, ¿eh? Con una historia que se merecería, pues eso, que algún director de cine le hubiera hecho una película, una serie o algo, porque, bueno, luego acudimos, como digo yo, ¿no? A historias de Hollywood, ¿no? Pero es que las tenemos aquí en casa. Pues, José, muchísimas gracias. Y una novela que para mí ha sido muy, muy esclarecedora. Muchísimas gracias, Fernando. Un placer.